Es una bendición poder estar aquí con ustedes nuevamente y poder compartir este tiempo en la palabra. Hoy con un tema también que sé que será de bendición para cada una de nuestras vidas. Mi hermano Jerry ahí le dejé una presentación abierta. Disculpe que no le dije antes. Bien, una de las figuras más lindas que usa Dios en la Biblia para resaltar nuestra comunión, nuestra relación con Él es la figura del pastor y sus ovejas. Es algo que la Escritura presenta en una forma muy característica, muy particular. Dios hace esa comparación de la interacción entre un pastor y sus ovejas. El texto base para hoy va a ser Juan capítulo 10. Y en ese capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo afirma 2 veces que Él es el buen pastor. Primeramente, en el versículo 11 de Juan 10, del Evangelio de Juan, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego en una segunda ocasión, en el mismo capítulo, pero en el verso 14, Juan 10, 14, vuelve a decir nuestro Señor: yo soy el buen pastor, pero ahora agrega: y conozco mis ovejas. En esos 2 versículos deja 2 cosas para mí muy claras. Y ahí las anoté para reiterarlas, resaltadas en amarillo. ¿Qué observamos al leer esos 2 versos y esos énfasis que el Señor hace de ser el buen pastor? Bueno, en primer lugar, que como buen pastor, Él está dispuesto a darlo todo por sus ovejas. ¿Están de acuerdo? Eso dice el texto, ¿verdad que sí? Y en segundo lugar, el verso 14 también dice que como buen pastor que es, conoce a todas sus ovejas. ¿Estamos claros con las 2 observaciones? Ahora permítame continuar aquí conectando con esto, con lo siguiente. Yo pienso, hermanos, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, que la primera observación quizás no tenemos tanto problema con esto. Creo que todos sabemos con seguridad que nuestro Señor lo dio todo por amor, que entregó su vida en la cruz para salvarnos. ¿Verdad que sí? ¿Lo tenemos claro? Sí, amén. ¿Amén? Amén. El sacrificio perfecto, maravilloso, una vez y para siempre, suficiente. Eso lo tenemos, creo, todos muy claro. Que el Señor Jesús, como buen pastor de su rebaño, lo dio todo. Dio hasta la última gota de sangre en la cruz. Y por eso está escrito en Marcos 10, verso 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y agrega, y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos. Y nunca falta alguien que diga: ¿y rescatarme de qué? Bueno, de la condenación, de una eternidad separados de Dios producto del pecado, de un sufrimiento incomparable. Por eso prefirió sufrir Él en su cuerpo, llevar el castigo para salvarnos. Lo dio todo en esa cruz. Pudiendo estar en el trono, recibiendo gloria, dice, se despojó de eso para venir. Y en esa cruz pensó en cada uno de nosotros. Ni siquiera había nacido mi tatarabuelo. Mucho menos estaba yo en la mente ni en el pensamiento de mis padres, cuando ya Cristo Jesús, más de 2000 años atrás, pensó en mí, pensó en ti. Damos gracias a Dios por eso. Yo creo que esa parte no nos cuesta tanto tenerla clara en nuestra vida. Pero me atrevo a decir, y creo que tal vez usted esté de acuerdo conmigo, que tenemos mayor dificultad con el segundo aspecto que mencionamos antes. Porque 2 cosas dijo el Señor respecto a que Él es el buen pastor. Primero,
que está dispuesto a darlo todo. Pero segundo, que conoce a sus ovejas. Que conoce cada una de sus ovejas. Que conoce todo de nosotros, mis hermanos. Y eso me parece a mí que tenemos quizás mayor problema, porque en algunos momentos como que se nos olvida, como que perdemos de vista, depende de las circunstancias, que Dios conoce todo de nosotros, que Él sabe todo de nosotros. Por eso yo titulé este sermón, El buen pastor sabe todo de mí. Y vengo aquí con la convicción de que Dios quiere que te diga o te recuerde que el buen pastor sabe todo de ti. Ese mismo que nos salvó y lo dio todo, sí, amén. Pero también es el mismo que sabe todo de nosotros, todo. Nada le toma por sorpresa. Sabe cada detalle de nuestra vida y lo conoce como nadie. En el caso de los que servimos en el ministerio pastoral, tenemos un llamado de Dios a conocer el estado del rebaño de Dios, a estar atento a las necesidades de las ovejas. Pero no somos perfectos y se nos podrá escapar, ¿verdad? En determinadas ocasiones, algunas situaciones particulares que los hermanos viven. Y como no podemos saberlo todo, solo Dios es omnisciente, necesitamos incluso que usted nos cuente, que usted nos diga. A mí me duele cuando me doy cuenta que alguien estaba pasando por una necesidad y no me enteré. Y digo, Señor, ¿cómo me duele no haberme dado cuenta antes? Pero también es porque necesitamos comunicarnos, interactuar. Así que yo puedo fallarle a usted en algún momento, y tal vez ya le he fallado en ese aspecto de estar al tanto de todo respecto a su vida. Aunque procuro presentar cada una de las familias y cada uno de ustedes constantemente en oración. Pero a diferencia de los pastores y líderes terrenales, el buen pastor, ese sí que no falla. Todo lo sabe de nosotros. Y eso, hermanos, debe ser una palabra de aliento para nuestra vida. Saber que Dios conoce el problema que estoy enfrentando. Saber que Dios, aún antes de que pasara, ya sabía que se me iba a presentar tal crisis, tal situación. Saber que Dios, a diferencia incluso de los que me rodean, sí comprende mis preocupaciones, mis inquietudes y conoce también mis anhelos del corazón, mis objetivos y mis metas. Eso es una buena noticia. Entonces, hermanos, hoy quiero responder a la pregunta desde el texto del Evangelio de Juan 10. ¿Qué es lo que nuestro buen pastor sabe de nosotros? Porque si yo digo que lo sabe todo, estamos de acuerdo, pero es muy general. Permítame puntualizarlo un poco más. ¿Qué es lo que nuestro buen pastor sabe de nosotros? ¿Qué es lo que nuestro buen pastor sabe, mi hermano Manuel, de tu vida, mi hermano José, mi hermana Anabel? Todos nosotros, Él nos conoce, pero ¿qué es lo que sabe? En primer lugar, Dios tiene muy claro, y nuestro Señor, como buen pastor que es de nuestra vida, sabe que somos frágiles sin Él y necesitamos de su cuidado y protección. Él sabe que somos frágiles sin Él. Es más, Él sabe que estamos perdidos sin Él. Porque separados de Él nada funciona. Nada podemos hacer. Pero Él sabe que necesitamos de Él, de su cuidado, de su protección. Permítame reafirmar esto con el texto. Dice el versículo 1 de Juan 10. Juan 10:1. De cierto os digo. Este es Jesús hablando en parábola. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pone allí la figura de que las ovejas corren peligro, ¿verdad? Porque hay ladrones que quieren venir. Pero luego dice el verso 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Si un extraño llama a ese rebaño, llama a esas ovejitas que están ahí en el redil,
no van a venir a él porque es un extraño, no conocen su voz. Pero si un extraño se brinca la tapia, por así decirlo, ¿verdad? De ese lugar, de ese recinto, de ese redil donde ahí están las ovejas, ellas necesitan que el buen pastor les proteja de ese ladrón. Y por eso agrega el verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, lo que quiero decir en este primer punto es que así como las ovejitas en un rebaño corren riesgo de que venga uno que no es el verdadero pastor de ese rebaño, el ladrón que no busca hacerles bien, sino que viene a robárselas, que quiere dañar las ovejas, así también nosotros tenemos que cuidarnos del ladrón, de nuestro adversario que es Satanás, y que quiere y hará todo lo posible, mis hermanos, por destruirnos. Satanás no tiene misericordia de nadie, yo lo he dicho otras veces. Nos odia. ¿Y por qué nos odia tanto? Porque odia todo lo que Dios ama. De hecho, está escrito en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Ahí está proyectado también para ustedes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces creemos que solo a nosotros nos pasa lo que nos está pasando. Pero no debemos de sorprendernos, hermanos. Ningún creyente está exento al sufrimiento ni a los ataques del enemigo. Pero la buena noticia es que nuestro buen pastor siempre cuida y cuidará de nosotros. Amén. Solo Él es todopoderoso y el enemigo no puede con Él. Por eso, mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Amén. Está escrito lo que dice el Salmo 46. Vamos a salir un momentito de Juan para observar Salmos 46, 1. Bastante conocido este texto, pero muy relevante para nuestra vida y la temática que estamos compartiendo. Porque dice la Escritura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, dice el 2, aunque la tierra sea removida. Nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y el buen pastor sabe que necesitamos de eso. Cuando yo veo este versículo me identifico, porque yo no sé usted, pero yo más de una vez le he dicho a mi Señor: auxilio, ayúdame, te necesito, protégeme, cuídame, respóndeme. Y eso es lo que hace el buen pastor por ti y por mí. Yo quiero reiterar que parte de la identidad nuestra como hijos de Dios es que somos ovejas de ese buen pastor. Y ese buen pastor lo sabe todo de nosotros. Alaba al Señor por eso. Es que lindo lo que también transmite el profeta Isaías en el capítulo 41. Otro poderoso texto que nos reitera que aunque somos frágiles sin Él, Dios nos cuida, Dios nos protege. Él sabe que necesitamos de ese cuidado. 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas. Una vez leí en algún lugar que en la Escritura existe o se repite la frase, la expresión no temas 365 veces. Es decir, una para cada día del año.
Y dice el verso 13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que sin Él estamos perdidos. Él sabe que nuestras fuerzas se debilitan. Él sabe que nuestro ánimo a veces decae. Él sabe que nos inquietamos y pasamos por momentos de temor incluso. Pero Él es la respuesta y la victoria sobre el temor, toda inquietud. Por eso podemos hoy nosotros gozarnos recordando esto. ¿Qué es lo que sabe el buen pastor de mí? Bueno, Él sabe que soy frágil. Uno a veces quiere ocultar su fragilidad. Sobre todo los que somos padres. No queremos que nuestros hijos se den cuenta, ¿verdad? De nuestra fragilidad, de nuestras debilidades. Qué lindo cuando está uno en esa etapa de la edad de nuestros hijos en que uno es el superhéroe. Papá todo lo puede. Pero conforme crecen, se van dando cuenta que ese papá no es tan Superman como pareciera. Quizás sea más Chapulín Colorado. Pero en Cristo somos más que vencedores. Nuestra fortaleza viene de Él. Y yo no sé usted, pero yo soy chineado con Dios. Y como ovejita del rebaño de Dios, yo necesito venir todos los días para que el buen pastor me alce, para que acaricie mi cabeza, para que cuide de mí, para que me exprese su amor y su cuidado, porque eso me da esperanza y fortaleza para seguir. Entonces, gloria a Dios, porque nuestro Señor sabe que necesitamos constantemente su cuidado, su protección, y ha prometido, hermanos, ha prometido estar ahí siempre a nuestro favor. Eso quiere recordártelo en esta mañana. Si has estado inquieto, si has estado preocupada, si hay algo que de tu fragilidad humana, ¿verdad? Está ganando terreno, pues cobra ánimo en Dios. Corre a los brazos del buen pastor y deja que Él te ministre y deja que Él te chinee. Porque así como el pastor del rebaño terrenal protege a la oveja, cuando viene un león, cuando viene un lobo, ahí está el pastor, dando la cara. Así Dios, nuestro Señor, da la cara por cada uno de nosotros. En Él estamos seguros, amén. Amén. Y Él sabe que somos frágiles. En segundo lugar, ¿qué sabe el buen pastor de nosotros? Bueno, que necesitamos oír su voz y recibir su guía y su aliento para seguir. ¿Cuántos aquí necesitan oír la voz del buen pastor? Amén. Volviendo a Juan 10, dice el verso 3. Que cuando viene uno que no es el buen pastor, ¿verdad? Las ovejas lo ven como extraño. Pero cuando viene el buen pastor, el verdadero pastor de ese rebaño, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hermanos, ¿cuántas personas han existido a lo largo de la historia de la humanidad? Millones. ¿Cuántos en este momento están vivos en este planeta? En este pequeño pero maravilloso planeta. Millones de personas. Ya casi llegando a los 8 billones, 7,000 millones de veces. Y de toda esa multitud de personas, alégrate, porque Dios sabe tu nombre. Alégrate, porque Él conoce todo de tu vida. Y alégrate porque Él sabe que necesitamos oír su voz y por eso siempre nos habla. Porque necesitamos su guía. Así como las ovejas del rebaño son torpes sin la guía del buen pastor, necesitan escuchar a ese pastor que les dirige, les diga es por aquí y les lleve. Así también nosotros necesitamos esa guía, esa dirección. Necesitamos de su voz para cobrar ánimo y seguir adelante.
Pero cuidado, mis hermanos, porque hay muchas otras voces que resuenan a nuestro alrededor, pero solo una es la correcta. Solo a una voz debemos seguir, y es la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro buen pastor. Pero para seguir la voz de Dios necesitamos conocer la voz del Señor. Si una oveja no conoce la voz de su pastor, no lo va a seguir. Hablando del rebaño terrenal, hablando espiritualmente, nosotros como rebaño de Dios necesitamos conocer la voz de Dios para poder seguirla. Y máxime que estamos en un mundo donde hay mucho ruido. Todos los días, hermanos, hay voces que llegan a nuestro oído, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y solo hay una que es verdadera. Y a esa hay que distinguirla. Pero para eso necesitamos conocer la voz del Señor. Por eso es que el verso 14 que leímos antes dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Necesitamos conocer cuál es la voz de Dios. A veces si andamos en algún lugar así concurrido, en un centro comercial o haciendo algún mandado, y tal vez yo me separo un momento y mis hijos están ahí más largo, entonces en medio de la gente, si yo alzo mi voz y los llamo, ellos van a distinguir mi voz. Y si están más largo, entonces yo les silbo. Y ellos saben que ese es el silbido de papá. Y una vez vuelven a ver dónde estoy, en qué pasillo ando, ¿qué? Cuando uno conoce la voz de Dios, no importa el ruido que haya alrededor, usted sigue la voz verdadera. Pregunta importante: ¿cuál voz estás siguiendo? Tengamos cuidado, porque aún el maligno se viste de ángel de luz. Y hay voces que no son la de Dios, que nos están llamando a ir por caminos y direcciones que no convienen. Y está escrito que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte, destrucción. Pero cuando Dios nos llama es para bendición, es vida. Realmente conocemos la voz del Señor. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen. Y esa expresión, esa palabra conocer, en el griego original es la palabra ginosco, que es una palabra que es la misma que se usa para hablar de intimidad. Cuando la escritura va a hablar de intimidad de pareja, usa la palabra ginosco, que es conocer. Por ejemplo, si usted va al Génesis en el capítulo 4, en el verso 1, ahí el texto va a decir: y conoció Adán a su mujer Eva, y ésta dio luz a su hijo Caín. Ahí no es que la conoció, hola, ¿cómo estás? Conoció desde intimidad. Tuvieron un tiempo íntimo como pareja. Y el resultado fue el nacimiento de su hijo. ¿Cómo aplicamos eso al Nuevo Testamento? Bueno, cuando aparece la voz de Dios diciendo: quiero que conozcan de mí, lo que está reiterando la escritura es: quiero que vivan una relación íntima, una relación personal, una relación profunda, una comunión verdadera. No nada más que me oigan de lejos. Otras veces he enseñado esto y quiero repetirlo hoy. Hay una diferencia entre relación y comunión. Y tristemente muchas ovejas tienen relación con el pastor, pero no comunión con él. Y yo lo explico con un ejemplo práctico. Si de pronto me enterase ahí en redes sociales o por cualquier otro medio que tengo familia en Francia y que allá vive un tío y viven unos primos que nunca conocí, ahí en ese momento se estableció una relación de familia, parentesco. Yo tengo primos en Francia, me di cuenta. Eso es relación. Pero hasta que yo pague un tiquete de avión, me suba a un avión, vaya a Francia y llegue frente a ellos y cara a cara diga: ah, eres tú, sí, ¿cómo estás? Hasta ahí hay comunión.
Porque una cosa es tener relación y otra es comunión. Dios no busca relación con sus hijos. El buen pastor no busca relacionarse con el rebaño. Él busca comunión. Y la palabra comunión habla de conocer, habla de intimidad, habla de una cercanía, de una profundidad. Pero hay personas que dicen, ay, me ha ido tan mal, yo no sé por qué tomé esa decisión, porque oíste la voz que no era. No escuchaste la verdadera voz, porque no la conoces, no pasas tiempo con Dios, no tienes intimidad con Dios en su palabra, en oración, no buscas esa constante relación con Él. Pero para los que valoramos el tiempo con Dios y lo que significa una vida de comunión con Él, hermanos, aprendemos a oír su voz y la distinguimos rápido. Y por si fuera poco, nos ha sido dado el Espíritu Santo que habita en todo hijo de Dios, que es el primero que suena las alarmas, es el primero que nos avisa, esa no es la voz del buen pastor, cuidado. ¿Verdad que uno lo puede sentir? Cuando no conviene ese camino, cuando esto que me están proponiendo no es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Él, porque sabemos cuál es la voz verdadera y porque además su Espíritu nos confirma. Observe lo que dice Proverbios 4. Ahí está proyectado también. Versos 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si usted quiere que vida fluya en usted, escuche la voz del pastor, del buen pastor, de nuestro Señor. Cuidemos nuestro corazón, hermanos. Cuidemos, porque hay voces que oímos que solo traen ruina, destrucción, muerte. Conforme nuestros hijos crecen, nosotros vamos confirmando qué tan buen trabajo hemos hecho como padres. Mis hijos cada día están más cerca del momento donde, con el dolor profundo de mi corazón, saldrán de casa, formarán su propia familia. Y no tengo temor. Sé que Dios tiene un futuro para ellos y que mientras en sus corazones Dios ocupe el primer lugar, será un futuro de bendición. Pero para guardar nuestro corazón, la clave es comunión con Dios. Cuando no hay comunión con Dios, uno escucha cualquier otra voz. Alguien dijo por ahí, el que no cree en Dios cree en cualquier otra cosa. Y el que no le cree a Dios, agreguémosle, le cree a cualquier otra persona. Dios sabe. Dios sabe que necesitamos oír sus palabras, porque sus palabras producen vida. Vida. Y dice que son como medicina a nuestro cuerpo. Hermano, la voz de Dios es vida. Es como medicina a nuestro cuerpo. ¿Te ha hablado Dios? ¿Has oído la voz del buen pastor? Él nos habla. Él es real. Él no es película, Él no es ficción. Él habla. Y si no has oído la voz de Dios, dile, háblame, quiero oír tu voz. ¿Cómo habla Dios? Por medio de su palabra. Aquí está la voz de Dios para ti y para mí. ¿Cómo habla Dios? Por medio de sus siervos. Dios usa personas para hablarnos y darnos también palabra. ¿Cómo habla Dios? Por medio de la misma naturaleza.
Cuando usted se levanta y ve aquel sol y aquel celaje en la tarde, o aquellas plantas, aquellos paisajes, eso es Dios diciendo: mira el paisaje que pinté, alégrate. Dios habla por medio de su Espíritu Santo. Y no hay nada más maravilloso que conocer la voz del Señor. Llegar sin fuerzas, caer de rodillas, sin palabras, tal vez solo lágrimas, pero de lo profundo del corazón decir: soy una ovejita que necesito oírte, Señor. Si no me hablas, no sé cómo voy a reaccionar, no sé cómo voy a enfrentar esta situación. Y el Señor empieza a ministrar. Y podemos oír su voz. En lo profundo de nuestro ser, su Espíritu confirma a nuestro espíritu que somos sus hijos, dice la Escritura. Y entonces Él nos dice: te amo. Entonces Él te dice: estoy contigo. Entonces Él te dice: vales mucho para mí. Entonces Él te dice: esto es pasajero. Entonces Él te dice: vas a salir adelante. Entonces Él te dice: no temas, yo te ayudo, como leímos en Isaías. Qué maravillosa es la voz de Dios, que sabe cuándo llegar a los corazones dispuestos. Amén. Amén. Lo triste es que muchas veces Dios habla y intencionalmente las personas cierran su oído. Saben cuál es la voluntad de Dios. Ya el buen pastor les mostró el camino y aún así cierran su oído y no reciben el consejo de lo alto. Dios sabe que necesitamos oír sus palabras, porque sus palabras producen vida, son como medicina, dice el texto. Y yo agregué aquí una nota personal de esta reflexión para compartirles. Escuche esto. Cierre un momento sus ojos para no distraerme. Cierre un momento sus ojos. Deje que esa voz de Dios te hable. Iglesia, cuida tu corazón de las palabras que no son de Dios. Cuida tu corazón de la voz que no es de Dios, ni conforme a Dios, ni está aportando nada de vida, ni salud, ni paz, y solo enferman tu mente y corazón. Cuidemos nuestro corazón y cerremos nuestro oído a toda voz incorrecta de desánimo, de desesperanza o de envidia, de carnalidad o venganza. Cuidemos nuestro corazón de todo eso y procuremos actuar con sabiduría y escuchar la voz del Señor, que siempre nos habla. Puede decirle: gracias, Señor. Gracias porque siempre me hablas. Gracias porque me tienes paciencia y aun cuando a veces no te escucho me sigues hablando, porque quieres lo mejor para mí. Gracias porque sabes que soy frágil y necesito siempre que me guíes. Gracias. Alaban al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué sabe el buen pastor de nosotros? Sabe que somos frágiles, que necesitamos su cuidado y su protección. Segundo, sabe que necesitamos oír su voz, recibir su guía y aliento para seguir. Y en tercer lugar, el buen pastor sabe que tú y yo necesitamos venir a Él, pasar por la puerta para saciar todas nuestras necesidades. Así como las ovejas necesitan pasar constantemente a través de la puerta del redil, ya sea para entrar y descansar y dormir seguras, o ya sea para salir y que el pastor las lleve a comer los mejores pastos,
Así cada uno de nosotros, mis hermanos, necesita venir a Cristo si realmente espera saciar sus necesidades. Alguien dijo una vez que el vacío del corazón del hombre tiene la forma de Cristo. Es que realmente nada puede llenar nuestro corazón. Ni la riqueza, ni las personas, ni la fama, nada puede llenar el corazón del hombre. Nada, sino viene y entra, pasa por la puerta y permite que sea Dios quien sacie sus necesidades. Todos necesitamos entrar por la puerta de salvación. Todos necesitamos salir a la verdadera libertad. Todos necesitamos sustento y provisión en todo ámbito de nuestra vida. Y eso solo se halla en Cristo. En Cristo. La bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros es integral, es completa. Y debemos tener claro que la principal necesidad de todo ser humano, la principal es la de vida eterna y salvación. Esa respuesta solo se encuentra en Jesús. La necesidad de liberación de toda práctica pecaminosa o de todo vicio o esclavitud también solo la da Él. Solo Él. Y si se trata de ayudarnos en todo y de proveer lo que necesitamos, ya sea alimento, sea trabajo, sea casa, sea salud, lo que sea, todo es por medio de Él. Por eso necesitamos venir a Él. Y es extraño, hermanos, pero a veces las personas, los seres humanos, entre más necesitan de Dios en vez de venir a Él, se apartan, se alejan, cuando Él ha sido, es y siempre será la respuesta a las necesidades del ser humano en todo ámbito. Necesitas paz, necesitas libertad, necesitas sanidad, necesitas salvación, necesitas perdón, necesitas provisión económica, alguna situación laboral que estés llevando, lo que sea, todo ámbito. Podemos venir a Él con confianza porque Él es especialista en todas las situaciones que vivimos. Porque Él nos creó. Porque Él creó el mundo, el universo. No hay nada que Dios no sepa cómo actuar. Nada que Él no sepa cómo responder. Me gusta mucho lo que dice Primera de Juan en el versículo 2. Y aunque esto es Juan, el apóstol, expresándole a un amigo muy cercano su deseo de bendición, estoy plenamente seguro que refleja lo que Dios desea también para todos y cada uno de nosotros. Está escrito, Primera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, perdón, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuáles? Todas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. La bendición que Dios tiene para nosotros es integral. Todas las cosas. Salud y prosperidad del alma. Pero aunque necesitamos todo, nuestra prioridad debe ser no el venir a Él solo por encontrar respuestas, sino amarle, buscarle de todo corazón. Porque a veces las personas solo buscan saciar su necesidad momentánea. Y cuando están pasando algo así bien crítico, entonces se acuerdan de Dios. Pero cuando ya el buen pastor sació su necesidad y le respondió, si te vino me acuerdo. ¿Verdad que eso pasa? Pero no en esta iglesia. No en nuestras familias. Allá como por Júpiter, Saturno.
Por eso es que Jesús lo dijo hace mucho tiempo, y usted lo ha escuchado y lo ha leído. Mateo 6:33. Busquen primeramente, ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que viene hablando el capítulo 6, y está hablando de que tú y yo necesitamos ropa, comida, un techo bajo el cual vivir. Todo ese cuidado. Dios sabe, el Padre sabe lo que necesitamos, dice. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios. Entonces queremos saciar nuestras necesidades, vengamos a Él. Busquemos su reino. Busquemos todo lo que sea de Dios. Y Él va a seguir añadiendo lo demás. Qué lindo saber que Dios conoce, que Dios se interesa por nuestras necesidades. Qué lindo saber que Dios está dispuesto a respondernos, a saciar nuestras necesidades. Hoy Él quiere recordarnos que tú y yo podemos descansar en sus brazos de amor, en su cuidado. Él sabe que necesitamos venir a Él. Como las ovejas necesitan pasar por esa puerta del redil y descansar ahí seguras, nosotros también lo necesitamos. Y la buena noticia es que los brazos del Señor están abiertos. Abiertos. Para todos y cada uno de nosotros. No quiero extenderme mucho, pero ¿saben qué es lo más triste de todo este capítulo 10? Me parece a mí. Que cuando finaliza este relato, Jesús está hablándole a una audiencia, ¿cierto? Está compartiéndoles esta enseñanza. Y ahí hay líderes religiosos, hay personas del pueblo, de diferente ámbito. ¿Y sabe qué es lo que me parece más triste? Que ese capítulo 10 finaliza contándonos que hay diferentes reacciones en los que están escuchando a Jesús. Que unos incluso rechazan el mensaje y se atreven a decir que Jesús está hablando endemoniado. ¿Verdad qué fuerte? Que si Él sacia alguna necesidad y cumple todo lo que dijo como un buen pastor que cuida, no, todo eso es del diablo que está actuando, imagínense. Lo están oyendo de la boca del Señor. Le tienen ahí enfrente y aún así deciden no creer y rechazan el mensaje y atacan a Jesús. Bueno, yo no pretendo aquí decir que alguno de nosotros va a volverse contra Dios y lo va a atacar y va a decir que es el enemigo actuando en él, jamás. Pero a veces, cuando Dios habla, en algún momento de nuestra vida, hemos cerrado nuestro oído, hemos rechazado el mensaje, y entonces Dios ha tenido que venir una y otra vez y trabajar con nosotros, porque nos ama y nos insiste y quiere que recibamos su voluntad. En cambio, otra gente dice que deciden escuchar y más bien dicen, voy a leerlo puntualmente, verso 21, Juan 10:21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede acaso el maligno? Conectémoslo con el contexto general del pasaje. ¿Puede acaso el enemigo actuar como verdadero buen pastor y hacer todo lo que hemos dicho por nosotros? No. Solo hay un buen y verdadero pastor del rebaño. Y Él quiere que estemos atentos a su voz y a sus palabras. Alaban a Dios. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Ahí lo escribí para ustedes. Lo pueden observar. Si la letra lo facilita, si no, igual yo aquí lo leo para ustedes. ¿Se ve grande ahí la letra? Sí, pueden observarlo.
¿Me ayudan a leerlo juntos? Sí. 1, 2, 3. Solo las verdaderas ovejas que pertenecen al redil del buen pastor pueden escuchar su voz y experimentan los beneficios de aceptar su verdad y vivir en su voluntad. Y solo las verdaderas ovejas permanecen confiadas y gozosas y pueden tener paz porque son las únicas que pueden levantar su voz en medio de toda circunstancia y decir: buen pastor sabe todo de mí. Y eso me llena de paz. Gracias, Señor, porque lo sabes todo. Gracias, Señor, porque nada se compara a tu cuidado y a tu amor. Gracias, Señor, porque sabes que somos frágiles, que te necesitamos, que necesitamos tu cuidado, tu protección. Y por eso siempre estás ahí para ayudarnos. Gracias, Señor, porque sabes que necesitamos oír tu voz, que a veces nos desanimamos, que a veces nos desenfocamos y oímos otras voces que no debemos oír. Pero ahí estás tú con paciencia y bondad y sigues hablándonos para que distingamos tu voz en medio de esa multitud. Gracias porque tus palabras nos dan guía y dirección y nos ayudan a seguir adelante. Y gracias, Señor, porque podemos venir a ti, pasar por la puerta para saciar nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque hoy nos recuerdas y eso nos da paz, que tú sabes todo de nosotros. Y si en algún momento hemos estado inquietos o incluso hemos expresado alguna queja, perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hay nada que reclamarte. Verdaderamente tú eres ese buen pastor que cuida de sus ovejas. Y como ovejitas frágiles, te seguimos necesitando. Por favor, ministra con tu paz. Por favor, habla a tu iglesia. Por favor, no dejes de fortalecer a tu pueblo, Señor. Porque sin ti, nada funciona para nosotros. Te amamos porque tú nos has amado primero. Y te damos gracias por este recordatorio de hoy que nos llena de esperanza, que nos llena de paz y que nos motiva a seguir en comunión contigo, buscándote en prioridad. Gracias, Dios. Padre, el sublime amor tuyo, que esa maravillosa gracia, esa poderosa comunión de tu Espíritu sea con toda la iglesia y que todos tengamos una semana feliz y gloriosa. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por su atención.